Esta es una producción de MBS Radio. Voces Libres, un espacio de MBS Radio más allá del cuadrante. Un lugar para dialogar y en el que todos los temas son bienvenidos. Política sin guión, un espacio con Arturo Espinosa para hablar de política. Así, sin más, en MBS. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Arturo Espinosa y este es un episodio más de Política sin guión. Ya saben, un espacio de MBS Noticias en donde hablamos sobre los temas más importantes de la política, pero así de una manera casual, de una manera tranquila y viendo cómo nos impactan en nuestra vida o en lo que hacemos todos los días. El día de hoy nos acompañan para platicar sobre el reacomodo de las democracias en el mundo. Nos acompaña María Silva, que es especialista en temas electorales y además exmagistrada del Tribunal Electoral. María, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por la invitación también a MBS. Y también nos acompaña Luis Guacuja, que es especialista en temas internacionales, diplomacia y parlamento. Muchas gracias, Luis. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, Arturo, y un saludo a María Silvia. Un gusto estar aquí. María, Luis, a ver, ¿en dónde estamos parados? Y doy un poco de contexto. Todos los años pues hay muchas elecciones en el mundo, ¿no? Y siempre decimos, viene un ciclo electoral más grande que el otro, así como en México siempre son las elecciones más grandes de la historia una tras otra, pero sigue habiendo, la buena noticia es que sigue habiendo elecciones, lo que nos planteamos es qué tan democráticas son. Pero por el otro lado, también todos los años salen diferentes estudios, diferentes índices que miden la democracia en el mundo, si somos más democráticos o menos democráticos. Y de unos años para acá somos menos democráticos. Yo creo que difícilmente podemos negar una ola importante de autoritarismos en diferentes países del mundo, de América Latina en particular, pero del mundo, y el péndulo va moviéndose de un lado al otro. Probablemente los países más democráticos del mundo tienen un cierto equilibrio entre en quienes los gobiernan. Hablamos esto a la par de ideologías, izquierda o derecha, autoritarismos o democracia. Y para poner unos ejemplos, este año hubo elecciones en Chile, sale Gabriel Boric, entra Kast, José Antonio Kast. Chile lleva girando entre la izquierda y la derecha un tiempo. Bachelet, Piñera, lleva un rato. Pero, por ejemplo, en Bolivia, después de más de 20 años, el partido de Evo Morales tuvo una derrota importante. La derecha vuelve a asumir el gobierno. Tendrá mucho trabajo que hacer la derecha porque fue muy polémico muchas de las cosas que hizo Evo Morales, entre ellas una reforma judicial similar a la nuestra que se plantean si hay que echarla para atrás. Pero lo mismo, por ejemplo, hace unos días nos levantamos, o más bien vimos la noticia de Viktor Orbán en Hungría, otro líder, otro presidente que llevaba muchos años en el poder, que era un líder bastante autoritario y que fue derrotado en las urnas, fue derrotado además por un exmiembro de su gabinete, de su partido, un colega. Lo primero que me pongo a pensar en esto y que me gustaría que me dieran su punto de vista es, nada es permanente. Las elecciones siguen siendo una respuesta ciudadana para mejorar a los gobiernos, para cambiar a nuestros gobernantes. ¿En dónde estamos parados en ese sentido? ¿Todavía hay esperanza de las elecciones o la democracia no tiene esperanza y tenemos que...? Porque también hemos hablado de reinventar la democracia, ¿no? María, ¿tú qué opinas? Pues la verdad es que yo creo que el camino sí es la democracia y dentro de las democracias una de las principales herramientas para que el pueblo, la sociedad elija quién le va a gobernar, quién va a estar en los congresos, son justamente las elecciones. Elecciones con ciertos parámetros para poder hablar de elecciones íntegras. Desde esa lógica, lo que yo considero es que en todo caso podríamos pensar de una renovación de la democracia, ver cómo mejorar la democracia, pero como dijo Winston Churchill hace mucho, no hay algún otro sistema político que se demuestre mejor
que las democracias, aunque no es el ideal. Y yo hasta ahora, después de todos esos años que dijo Churchill, tampoco he encontrado un sistema político mejor que ese. Entonces, tal vez podríamos pensar en repensarla. Incluso hay mucho, se ha dicho mucho últimamente en relación con la democracia y más que la democracia, creo que el sistema de partidos políticos de muchos países no está llenando a las juventudes, a varios grupos, pero creo que el tema no es tanto el sistema político democrático, sino los actores políticos que llenan esos sistemas políticos en muchos de los países. Y justamente estos dos ejemplos que acabas de poner al final, Bolivia y Hungría, creo que dan pie a decir las elecciones y la democracia sí pueden ser el mecanismo para que el pueblo decida un cambio en sus gobiernos. Las elecciones, aunque el nivel democrático se vaya reduciendo o en general las elecciones, pues siempre que haya elecciones con más democracia o menos democracia, va a haber esperanzas de que la ciudadanía sigue decidiendo. ¿Tú cómo ves en este contexto, Luis, lo que pasa en el mundo, el estado de la democracia? Bueno, quizá me referiría a Daniel Innerarity, ¿no? Que él habla de la democracia compleja, ¿no? La complejidad de la democracia, ¿no? Y en el sentido de que cada vez hay más elementos ahí y es más complicado entenderla y también descifrarla, ¿no? Ya no nos alcanzan las herramientas conceptuales siquiera, ¿no? Izquierda, derecha, populismo, no son, hablando de populismo, no nos alcanza para explicar un fenómeno político. Es un elemento más, pero no define, ¿no? Y eso pasa con muchos conceptos. El mismo concepto ya de la democracia liberal que nos viene de Europa, pero que tampoco es suficiente. O sea, ponías el ejemplo de Viktor Orbán en Hungría. Él era un demócrata liberal, ¿no? Y después pues viró hacia un régimen autoritario que se cayó por un tema económico y por un agotamiento. No hubo un cambio de régimen con las últimas elecciones, sino simplemente un cambio del actor que estaba ahí enfrente. Veremos si el nuevo presidente de Hungría pues cambia y qué tanto las cosas ahora, porque le toca coquetear con la Unión Europea para desbloquear algunas ayudas. Pero tenemos sobresaltos un día sí y al otro también. Bueno, perdió Orbán, pero ahora ya ganó otro líder prorruso en Bulgaria. Y el próximo año en Europa es muy probable que gane la extrema derecha en Francia. O quizás se cuele en España. En fin, ¿no? Volteamos a ver a Alemania y es brutal. O sea, las preferencias electorales son para la ultraderecha, ¿no? De Alternativa por Alemania. Y de este lado, pues el fenómeno es diferente en América Latina. Pero en ambos casos lo que sí se ve es una especie de nostalgia hacia el autoritarismo, ¿no? Hacia el fascismo. En Europa, hacia estos regímenes dictatoriales en América Latina, porque no es lo mismo, ¿no? Pensando en Chile, sí, este viraje, o sea, como que el péndulo sí se mueve, pero en América Latina ese movimiento es mucho más pronunciado. Entonces lo que vemos es, pues sí, en Kast no vemos a alguien demócrata cristiano, más bien vemos a alguien con ideas de ultraderecha, con nostalgia de la dictadura de Pinochet, ¿no? Y quizá el centro es tratar de entender qué es lo que está moviendo al ciudadano, qué hace que un ciudadano vote por un Milei o por un Trump, o en fin, por estos personajes que además ya no podemos decir, en el caso de Trump, que fue un accidente, ya 3 veces han votado por él. Ha ganado 2, sí, claro, ha ganado pero 2. Si contamos son millones de personas que le han dado su confianza y quizá ahí hay que poner atención. Esta parte es interesante porque entonces hay varios fenómenos, creo que lo dicen claramente. Las elecciones siguen siendo una respuesta, pero pues las elecciones ya tienen retos y complejidades distintas a las que tenían hace tiempo. El reto y la complejidad es cómo tener elecciones, digamos, competitivas, como hoy en día es cómo hacer elecciones, yo lo diría, en un ambiente de amplia polarización, porque nos estamos dividiendo casi siempre entre 2 opciones. O, por ejemplo, el caso de Perú, se está fragmentando el voto. En Perú pasaron a la segunda vuelta la que tenía 18% y el que tenía 15%. Es una locura. Juntos no llegan ni al 40%, apenas pasan el 35%. Pero entonces las elecciones se ha vuelto
¿se ha vuelto la decisión más compleja para el ciudadano? O sea, para nosotros que votamos es más difícil elegir porque tienes que votar entre derecha o izquierda, o ya no hay derecha e izquierda y tienes que votar más bien entre autoritarios y liberales o no sé, o demócratas. ¿Cómo tendríamos que decidir nosotros como ciudadanos? En esa parte coincido con lo que dice Luis, que citando a Innerarity, hay conceptos que ya no nos alcanzan para analizar los fenómenos de nuestros sistemas políticos, diría yo, no solo la democracia. Y justamente entiendo, sí, coincido con que hay mucha polarización. Efectivamente, eso creo que lleva a mucha complejidad para el electorado, pero creo que también en los sistemas políticos que existen en muchos de los países que actualmente están catalogados como democracia, también hay mucha dificultad para el electorado para incidir realmente en las decisiones respecto de las candidaturas que eventualmente pueden ser electas, y tal vez ahí está una gran parte del problema. Hay países donde sí hay elecciones primarias y creo que ahí tienen ventaja esta parte del electorado, pero hay otros muchos en los que no. Y entonces, gran parte del electorado creo que hace muchísima falta educación democrática, educación cívica, porque hay personas que cuando se enfrentan ya a la elección final que va a decidir tanto a sus gobernantes como a congresos, están justamente entre blanco y negro. No hay en algunos casos como algún gris en medio por el que puedan optar, derivado de la conformación y el diseño de los sistemas políticos de estas democracias. Y eso deja obviamente al electorado como muy encuadrado en esa parte de tener que decidir entre una u otra, y entonces creo que es como un círculo muy vicioso en esta polarización. Y adicionalmente, creo también en esta parte es importante reflexionar no solamente acerca de las opciones que tiene el electorado, sino de la manera en la que justamente se construyen desde el interior todos estos ejercicios y candidaturas. Luis, ¿nos estamos radicalizando? O sea, ¿se acabaron los moderados? Yo lo veo ahorita, por ejemplo, ahorita que mencionabas a los europeos, que con todo, o sea, con muchas de las acciones de Trump, como que se quedan pasmados, no saben qué hacer. Muchos de ellos son más de corte moderado, ¿no? Hay pocos radicalismos en los grandes países europeos. A lo mejor Francia va a pasar a un mayor radicalismo, pero en general los alemanes son moderados, los ingleses son más moderados. Ya los ingleses ya probaron un poco el radicalismo y no les salió muy bien, entonces regresaron. O sea, se están acabando los moderados, entonces vamos a tener que escoger entre, justamente como dices, Milei y Petro. Esas, o sea, nuestras opciones van a ser así. Es lo que la gente quiere, porque la democracia a lo mejor no ha sabido resolver algunos problemas cotidianos, entonces te vas de un extremo al otro y eso al final va a generar equilibrio. Porque nuevamente regresando al ejemplo de Chile, a lo mejor Gabriel Boric se esperaba que fuera bastante más radical, y yo siento que para ser un líder de izquierda importante no fue tan radical. Digamos, Petro ocupó ese espacio más en la radicalidad que Boric, pero fue un líder que habló como claramente en algunos puntos y después pues, su partido perdió y ganó un radical de ultraderecha. ¿Se está acabando la moderación? Yo creo que la clave es, o sea, sí en una parte, pero yo creo que la clave es justamente el ciudadano, ¿no? Hay un desapego hacia la democracia, o como dice Stephen Forti, más bien hacia el funcionamiento de la democracia, ¿no? Porque sí podemos tener elecciones, ¿no? Más o menos bien, en América Latina quizá cada vez con más confianza, en fin. Pero sí hay elementos de esta radicalización y otros que vienen de una polarización que no es que alguien la inyecte, ya está ahí quizá, ¿no? Ya hay elementos y hay uno que me parece que es muy claro y que es muy grave y cada vez más grave, que es el tema de la desigualdad, ¿no? Y lo han escrito premios Nobel de Economía como Stiglitz o como Daron Acemoglu o como otros académicos que han hablado de este fenómeno de que, bueno, se entendía que había un pacto después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo cuando tiene auge esta democracia liberal, entre el Estado y el mercado, ¿no? El Estado estaba ahí y controlaba al mercado porque de esta manera se garantizaba una redistribución de la riqueza. Ese pacto desde hace unas 3 décadas se rompió, se fracturó. Y entonces lo que vemos ahora es que el mercado
confronta al Estado o lo domina de plano, ¿no? Y tenemos ahí una muestra clara en la toma de posesión de Donald Trump el año pasado, en primera fila, los multimillonarios como el dueño de Facebook, de X, de Google, todos ellos, que ya no solo están ahí acompañando, sino que se están metiendo son parte dentro. Exacto. Y esto, lo decía también Stiglitz hace poco en una entrevista, el problema es que antes había estos multimillonarios como Rockefeller, pero que tenía esta parte de responsabilidad social, ¿no? Vamos a hacer bibliotecas, museos. Eso ya se rompió. Hay un tema también de individualismo muy claro y donde hay que alzar la voz. Y sí, se pierden los matices. Ya acercarse al centro, pues sí, se puede quizá tener la razón, pero se va a perder la elección. Y ese también es un elemento. Está uno de un lado o del otro. Y los matices, no. Ahí está el caso de Boric. Boric llegó mucho por el voto de los jóvenes. Los jóvenes se sentían traicionados. La clase baja se sentía que no estaba tomando en cuenta, ¿no? Entonces no conectó. Boric no logró conectar, ¿no? Y entonces la consecuencia es, bueno, vamos a votar a este otro, aunque sea con estas reminiscencias del Pinochet. No lo hemos abordado, pero por ejemplo, Brasil es otro que está en una encrucijada, ¿no? Entre Bolsonaro y Lula. O sea, tal parece que esta es parte de los radicalismos, es hacia donde vamos. Pero aquí entonces les preguntaría, ¿las elecciones son las respuestas a la democracia? ¿Es la respuesta si el problema es la democracia? Porque por el otro lado ves ahorita los grandes liderazgos, Estados Unidos, que es una democracia en retroceso también. Estados Unidos es una democracia en retroceso. Pero por el otro lado ves a países que no son una democracia como China, que son los que más avanzan. Que son los que... O sea, el desarrollo de China en los últimos años sin ser democracia, ahorita decías, María, la cita clásica de Churchill que la democracia no es la mejor forma de gobierno, pero es la mejor forma de gobierno que conocemos, ¿no? Digamos, no se ha probado que alguna otra. Pero China pondrá en cuestión esto. Es decir, ¿hacia dónde vamos con la democracia en este sentido? O sea, porque creo que hoy el mundo es como más complicado de lo que era antes, ¿no? Y acabamos de ver hace un tiempo en esta cumbre de la democracia de los presidentes un poco más cargados a la izquierda de América Latina junto con Pedro Sánchez y por el otro lado pues Trump hace su Consejo de la Paz, que es también pues otros líderes radicales más cargados a la derecha. Trump ha estado muy interesado en las elecciones de América Latina para que se cargue el continente a la derecha después de que tuvo una ola de izquierda a la que México fue de los últimos que llegó. México y Colombia estamos como en la cola de esa ola, pero con Lula da Silva, con Boric, con los mismos Kirchner, Alberto Fernández y demás. ¿Qué podemos decirle a la gente? ¿Todavía confían en la democracia? O mejor, hay quien dice, pues ve, el régimen chino funciona. Yo insisto en lo que dije al principio. Yo creo que sí, la opción es una democracia a través de elecciones. Hace ratito también en su intervención Luis mencionaba que hay una desafección en la democracia. Tú también mencionabas la traducción del estudio de Bidem que salió diciendo que la democracia está perdiendo personas adeptas. Yo estoy convencida de que las democracias son un sistema político que permite justamente llegar a la igualdad, una democracia ideal. No las democracias que tenemos, es cierto, pero sí el ideal democrático al que al menos yo aspiro. Y en esa lógica, creo que más bien lo que tenemos que hacer es justamente, y regreso a lo que dije hace ratito también, hacer una labor de educación democrática en las regiones y en los diversos países. Hace poco, la verdad es que yo lo vi apenas el viernes, no sé si salió mucho antes porque es un estudio que hizo IDEA con base en una presentación que se hizo para 2025, pero yo lo vi apenas en redes sociales el viernes. Es un estudio acerca de cómo las democracias impactan en derechos sociales y en el bienestar social. Y justamente en este estudio hablan del país que mencionabas, de China, y específicamente lo que refieren es que en algunas ocasiones se piensa que los regímenes autoritarios pueden ser mejores y ponen varios casos, pero lo que dicen es, y lo voy a traducir muy rápido porque está en inglés, espero que me alcance, pero dice de 74 países sin elecciones democráticas, solo 5
tienen bienestar social, que son Bielorrusia, Kuwait, Qatar, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos. 2 tienen altos niveles de igualdad, que son Cuba y Serbia. 1 tiene baja corrupción, que es Singapur. Y ninguno tiene niveles altos económicos de economía o de igualdad social. Y termina este párrafo diciendo, incluso China, que generalmente es presentado como un modelo de autoritarismo exitoso, está en los puntos medios del bienestar social dentro de las democracias que se analizan por idea. Entonces, creo que en realidad esto puede ser parte de ciertos análisis que se hacen tal vez no tan a profundidad. Para mí la democracia es un sistema político que justamente tiene que tender a la igualdad social, tiene que tender al bienestar y tiene que tender a tener un Estado de Derecho que le garantice a todo mundo tener la igualdad de oportunidades, y ahí también entra todo este tema de mercado que estaba refiriendo. Entonces, yo sí estoy convencida de que lo que tendríamos que decir es, sí, la respuesta es una elección democrática, pero tenemos que trabajar en fortalecer ese sistema dentro de los países. Qué buena cita sacas y qué contundentes los datos. La verdad es que sí, porque es de las cosas que está ahí en el debate. Luis, ¿tú cómo lo ves? Sí, pienso que la clave está en lo que apuntó María Silvia, en el tema de la educación democrática. Creo que ya pasamos esta etapa de que lo más importante era el proceso electoral. Incluso si comparamos los costos de las elecciones en América Latina con los costos de los procesos electorales en Europa, pues hay un abismo, ¿no? Porque en Europa son sistemas que se basan en la confianza y los nuestros son sistemas que se basan en la desconfianza. Pero pensamos que igual se agota la democracia con el proceso electoral. Y no, y ahora pues sí es más complejo. Sobre todo hay un punto común que es el tema, insisto, de la desigualdad, ¿no? El último informe de Oxfam lo dice, a ver, del 2020 para acá, o sea, desde la pandemia hacia acá, las fortunas de los multimillonarios se ha duplicado. Y eso pues a costa de que la desigualdad ha crecido en casi todo el mundo. Hace poco salió algún análisis que Elon Musk va a ser el primer trillonario del mundo. Es una locura. Exacto. Y esto, lo reconoce el propio estudio de Oxfam, pues lo que provoca es una erosión de la democracia, porque entonces el ciudadano dice, a ver, yo lo que quiero llegar es a fin de mes y el que está enfrente no me está resolviendo, ¿no? Y entonces, si alguien me presenta opciones diferentes, muchos de los votantes de Milei eso decían, no es que me convenza, pero es diferente. Y con eso me basta, ¿no? Y si lo combinamos con el tema, pues sí, de estos que además son los mismos, ¿no? Los multimillonarios, pero son dueños de la tecnología y son dueños de las redes sociales. Y ahora la gente interactúa con las redes sociales y con las tecnologías. Ya no hay conversación. Y ahí hay un tema de discurso de odio que, por supuesto, que radicaliza las conversaciones y ya no hay ese punto de encuentro. Por eso ahora también una crisis a nivel mundial de la política. Yo creo que de la clase política. Ya no es tanto que podamos elegir libremente, sino a quién. Me lo decía un amigo que fue mucho tiempo portavoz en el Parlamento Europeo. Me decía, no podría ahora trabajar ahí. Por eso mismo, ¿no? O sea, porque hay digamos, los personajes que son los actores políticos con una falta absoluta de la ética que ya no está ahí. Y entonces, ¿dónde está la conversación? ¿Dónde está la concertación? Ya no, lo que importa es quién grita más fuerte. Creo que aquí hay algo importante. Hay dos temas y ya para redondear un poco el balance, porque para ir concluyendo, por un lado, creo que la democracia tiene hoy temas nuevos, temas que se plantean, que son retos nuevos. Luis, has mencionado ya en algún par de ocasiones la desigualdad. Desde luego, yo creo que es uno de los retos más grandes. Pero hay otros, por ejemplo, como la migración. Digamos, el problema entre todo Centro, Sudamérica, México y Estados Unidos es la migración. Pero pues Europa tiene el mismo problema respecto a Medio Oriente, Siria, Afganistán, todos esos países que migran hacia Europa y ahí se divide.
hay otros temas como el medio ambiente, toda la parte de sustentabilidad, medio ambiente, cambio climático, que son temas nuevos para la democracia que antes no nos planteamos. Pero por el otro lado, también hay otros retos en torno a esto y tiene que ver más con las personas que con el sistema en sí mismo. Estas personas que sean de izquierda o sean de derecha, lo que se ve es que cada vez hay un buen número importante de líderes que lo que buscan es concentrar más poder hacia sí mismos. No, o sea, la institucionalidad a lo mejor se está perdiendo en las democracias y son líderes que buscan concentrar el poder. ¿Cuál dirían que es entonces el mayor riesgo que tenemos ahorita? Y bueno, por último, no creo que no hay que decirlos, creo que los dos lo han dicho excelentemente bien. La democracia es más que elecciones, ¿no? Es mucho más que elecciones. A veces nos concentramos en que si hay elecciones es democracia. La democracia tiene que ver mucho de eso. En el balance, ¿hay más riesgos o hay más esperanza? ¿Y cuáles serían los puntos de riesgo o cuáles serían los rayitos de esperanza, por decirlo de alguna manera, aunque no me encanta la frase, pero bueno, ¿cómo lo ven ya para redondearlo? Yo creo que sí hay muchos riesgos, pero también hay esperanza. Y voy a retomar algo de lo que mencionaba Luis en sus últimas 2 intervenciones. Efectivamente, creo que hay que hacer mucho énfasis en la educación ciudadana. Creo que ese es uno de los grandes riesgos, porque a final de cuentas el electorado ahorita se enfrenta a elecciones muy polarizadas en las que realmente sus opciones son blanco-negro, no hay puntos medios, y entonces la propia decisión la tiene difícil, pero además es una decisión que lo mencionaba también Luis, es una decisión de cambio frente a lo que sigue, porque no hay nada más, y si estoy muy mal, pues me voy a ir con lo nuevo para ver si en algo mejoro. ¿Por qué? Porque, y esto también lo menciona el estudio que les comentaba hace ratito, muchas de las democracias están fallando en entregarle a la ciudadanía, a la sociedad, un estado de bienestar. Entonces, uno de los grandes riesgos también que hay obstáculos para fortalecer las democracias es conseguir gobiernos que realmente cumplan su labor, cumplan la labor para la que se les elige. Entonces, creo que todo esto, todo lo que hemos comentado se podría resumir en hay riesgos, hay esperanzas, pero lo que tenemos que conseguir es mucha mayor rendición de cuentas por parte de las personas a las que estamos eligiendo, y eso lo vamos a lograr justamente a través de la educación ciudadana y una ciudadanía y una sociedad mucho más involucrada en estos temas para que a final de cuentas no tenga que enfrentarse a esas decisiones, sino que provoque el cambio en el propio sistema y en las propias personas, que es lo que está fallando, no tanto el sistema en sí. Luis, ¿cuál sería tu balance en todo esto? Pues coincido, ¿no? Porque al final el sistema democrático es un conjunto, ¿no? Es un conjunto, y ahí tenemos, digamos, a los actores políticos que no son extraterrestres, ¿no? Fueron ciudadanos, y se nos olvida que los políticos también son un reflejo de la ciudadanía. Si nos asomamos a las redes sociales y vemos el tipo de discusiones que hay, bueno, luego nos asomamos a los parlamentos y es que no es muy distinto, ¿no? Y eso es lo que hay que mejorar. Pero hay que mejorar la calidad democrática, que va desde la calidad de los políticos, pero también de la calidad de los ciudadanos, ¿no? Dante Caputo decía, mayor participación ciudadana, mayor democracia. Nos falta esa parte porque la gente no está involucrada, y si solo se involucra en un proceso electoral donde parece que es un partido de fútbol, o eres de un bando o eres del otro, y no hay espacio para la discusión y la reflexión, entonces sí hay un riesgo, ¿no? Hay que apuntar hacia ahí, hacia la ciudadanía. Excelente, la verdad es que me gusta mucho la conclusión, digamos, sin duda es un tema que amerita muchas horas de discusión y de plática, pero para efectos de este espacio, todo este contexto le exige a la ciudadanía un papel más activo. Estar más informado, estar más metido, porque al final justo las elecciones funcionan porque es el momento cumbre en donde el ciudadano decide. Y así como el poder no es absoluto para nadie, eso la historia nos los ha enseñado, y quien crea que el poder es absoluto, no hay que irnos tan a la historia, hay que ver las elecciones de este año en Bolivia, en Hungría, pero esto requiere que haya una ciudadanía mucho más involucrada, y justamente de eso se trata un poco este espacio de Política Sin Guión, de entender estos temas en cómo nos impacta la ciudadanía
y qué podemos hacer como ciudadanos para comprender el contexto público, el contexto político y el contexto de nuestro país y el mundo. María, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos a este podcast de Política sin Guión. Con mucho gusto. Muchas gracias, Arturo. Bueno, pues eso es todo por este episodio. Les agradezco mucho. Ya saben que nos encuentran en los diferentes espacios, en el sitio de MBC Noticias, en Spotify y en YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima. Escuchaste Voces Libres.